La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, que el Señor me les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Como ven en la pizarra, estamos en la tercera parte y la última clase sobre la identidad. Hoy se va a poner un poquito más complejo el asunto, pero espero que usted lo disfrute, ¿verdad? Y si no podemos cubrir todo esta noche, pues lo continuamos la próxima semana. Pero yo espero cubrirlo todo. Como ven, el texto base de esta noche es Mateo 16, del 13 al 17. Y lo que vamos a hacer esta noche, voy a leer Mateo 16, del 13 al 17 y vamos a comenzar a comentar. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo me ven? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Cuando empezamos a hablar de nuestra identidad, una cosa es como nosotros nos vemos y otra cosa es como los demás nos ven. Y Jesús, igual que nosotros, nos pasamos preguntándole a las demás personas, ¿verdad que sí? ¿Qué tú piensas de mí? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú me ves? Y esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Versículo 14, ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Eso, si la gente dice eso de mí, usted y tú, ¿qué piensas de mí? ¿Verdad? Muchas veces pensamos que eso es inseguridad de nuestra parte, que no nos conocemos, pero nuestra identidad es algo que usted va descubriendo y que usted va asumiendo en la vida, ¿verdad? Y esa es la parte más terrible para una persona joven que todavía no ha descubierto su identidad, no sabe quién es. A veces los adultos les ponen mucha presión, pero uno no llega a ser quien uno es, sino hasta mucho después, ¿verdad? Entonces, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, está la opinión de los demás sobre usted, está la opinión suya sobre usted mismo, pero al final lo que cuenta es la opinión de Dios sobre cada uno de nosotros. Y Pedro, sin saber lo que está diciendo, dice: no, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: vaya, la pegaste. Por revelación, eso te lo mostró Dios, ¿verdad? Pero correcto, ese soy yo. Jesús sabe y se conoce quién es Él. Lo que no entienden y no lo comprenden bien son los demás. La persona que ha descubierto su identidad tiene un sentido de seguridad. Uno está seguro de uno mismo. Yo sé quién yo soy, ¿verdad? Muy bien. Así que, ¿qué es esto de la identidad? Pues miren, la identidad es con lo que usted se identifica. De ahí viene la palabra identidad, de identificar. Lo que pasa es que todo depende con qué usted se identifica o con quién usted se identifica. Así que es un asunto de percepción, cómo usted se ve. Y la percepción cambia. Nosotros hoy nos vemos de una manera, mañana nos vemos de otra. Y a veces pensamos que no nos conocemos, pero no, es que somos multifacéticos también, ¿verdad? Piensen en una mujer. Puede ser una niña, una joven, una mujer, una esposa, una abuela. ¿Quién tú eres? Depende de la edad que usted le está preguntando. Y depende del día, ¿verdad? Porque hoy soy esposa, mañana soy madre. Es más, ni un día para otro, a los 5 minutos. Uno cambia así, de rol y de identidad. ¿Con quién habla ahora? ¿Con la esposa, con la mujer o con la madre?
Déjame ponerme en sintonía aquí. ¿Está bien? Eso es un asunto de cambiar los canales. Es percepción. Y por eso se hace difícil. Todos nosotros tenemos que descubrirnos y estar cómodos con lo que somos. Cosas con las cuales nos podemos identificar. Uno le puede preguntar a una persona, ¿quién tú eres? Yo soy boricua, soy de Puerto Rico. Yo soy mexicano. Esa es mi identidad. No hay ningún problema con eso. Otros se identifican a base de religión. Yo soy musulmán, soy judío, soy cristiano. Nada mal con eso. Otros se identifican por su trabajo, con lo que hacen. Soy carpintero, soy enfermera, soy maestra. Ven que les digo que tenemos muchas identidades. Sí. Y depende del día y la hora y de lo que usted está haciendo, usted puede estar en un rol o en otro, cobra diferentes identidades, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo, que está todo el día trabajando, a lo mejor es carpintero o plomero, pero cuando llega a la casa se convierte en esposo, en padre, ¿verdad? Y tú tienes que cambiar tu identidad en ese momento y asumir ese nuevo rol, esa nueva identidad. Hay personas que lo comprenden, hay quienes no. Hay quienes son un poquito más rígidos y no tienen ese tipo de flexibilidad. Yo soy el mismo donde quiera. Tenemos problemas. No es posible ser el mismo donde quiera. All right. Pero hay gente que se identifica con sus problemas. ¿Me explico? ¿Quién tú eres? Yo soy una divorciada. Yo soy un hombre que estoy en bancarrota. Yo soy un despedido, soy un desempleado. Se identifican con las cosas negativas. Sí, ¿verdad? Y entonces eso afecta a uno, ¿verdad? Hay gente que se identifica con diferentes enfermedades. Yo soy un hombre diabético. ¿Okay? Yo soy bipolar. Yo escucho gente decir, yo soy ADD. Entonces asumen esa identidad, ¿verdad? El asunto es si usted quiere identificarse continuamente de esa manera, porque no es una manera muy positiva. Yo sé que en un momento dado es de broma y uno se ríe, pero hay gente que no, hay gente que cobra esa identidad y se identifica con eso, y entonces es muy difícil trabajar con la persona, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que se hace la víctima. Esa es su identidad. Y siempre se hace la víctima. ¿Cómo es posible trabajar con una persona que es víctima? Porque la víctima usted tiene que cargarla, apoyarla, atenderla y consume todo su tiempo. No es una persona que usted pueda esperar que colabore con usted. Porque es víctima. Las víctimas no pueden caminar. Usted tiene que sobrellevarlo. Hay identidades que no son funcionales, ¿verdad? Y entonces hay gente que dice, pues tú tienes que trabajar con tu identidad, tienes que mejorar eso, ¿verdad? Pero las personas no saben cómo, ni entienden estos detalles que estamos hablando. De manera que cuando la gente llega a la iglesia, llegan con diferentes identidades. ¿Y quién tú eres? Y lo primero que le preguntamos es su nombre. Yo soy fulano de tal, ¿de dónde tú eres? Porque nosotros los queremos identificar. Y la pregunta clase es tradicional. ¿Y qué tú haces? ¿Y quién es aquel? Aquel es plomero. Oh, ok. ¿Es electricista? Ah, ya yo sé. Esas son nuestras maneras de identificar a las personas, ¿verdad? All right. Lo que pasa es que esto es a base de percepción y cómo usted se siente y cómo usted se ve a sí mismo. La percepción es algo fluid. ¿Cómo se llama eso en español? Sí, muy flexible, ¿no? Porque la percepción cambia, varía muy rápidamente. Pero como es percepción, eso también afecta su autoestima. Ya, vamos a hablar un momentito de eso, porque hay muchos hermanos que tienen problemas con esto. Auto quiere decir que yo.
cómo yo me estimo. Y estimar significa cómo voy a valorizarme. Valorizar. Soy bueno, soy malo, punto medio. Soy más bueno que malo. ¿Cómo tú te valorizas? ¿Cómo tú te estimas? ¿Que tienes tu gran valor? No, yo soy una buena persona. Yo estoy claro en eso. Tengo mis faltas, tengo mis defectos. No soy perfecto, pero yo soy una buena persona. ¿Cómo te valorizas? Entonces hay personas que tienen bajo autoestima. Una autoestima negativa. Quiere decir que no se valorizan muy bien. No valgo nada. Yo soy infeliz. No sirvo para nada. Well, si tú tienes baja autoestima, ¿cómo te vas a sentir sobre ti mismo? No me bien. Pero si tienes una buena autoestima, claro que te vas a sentir bien. ¿Cómo tú estás hoy? Bien. Muy distinto. ¿Cómo tú estás hoy? Aún nosotros los cristianos. Tú puedes tener una alta estima como cristiano o una baja autoestima. Una buena autoestima como cristiano es: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Soy bendecido, soy bendecida. Yo soy feliz, no necesito nada más. O tú decir: soy una pecadora. Me merezco el juicio. Yo creo que no soy salva. Porque conforme a tu fe, te será hecho. O sea, lo que tú crees en tu corazón, así vas a ser tú. Así te vas a sentir y así vas a actuar. Por ejemplo, si tú crees que tienes una buena autoestima, que tú eres una buena persona, que tú eres una hija de Dios, ¿cómo te vas a comportar? Como una hija de Dios, apropiadamente y correctamente. Pero si por el otro lado tu autoestima es negativa, es baja, y tú dices: yo soy una pecadora, ¿cómo tú crees que te vas a comportar? ¿Cuál es tu conducta? Muy mal. ¿Vas a hablar de ciertas maneras? ¿Vas a comportarte de ciertas maneras? Por eso Jesús nos habla de que sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón. Identidad es con lo que tú te identificas, bueno o malo. Y autoestima es entonces cómo tú te valorizas. Y todo esto a base de percepción, que quiere decir que tú escoges. Tú escoges tu identidad. Tú escoges lo que tú quieras hacer, bueno o malo. El problema del libre albedrío. Y le echamos las culpas a nuestros padres. No, pero es que tú escoges. ¿Me explico? Hay niños que nacieron en hogares de maltrato y de abuso, alcoholismo, adicciones, y resultaron ser grandes personas. Excelente. Porque nadie te obliga a ser como fueron tus tíos o tus primos. Tú eres tú decides, tú escoges. Y si tú decides: yo no voy a tomar, yo no voy a ser un borrachón, tú no tienes que serlo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso es parte de nuestra fe como cristianos. No estamos condenados, somos libres en Cristo Jesús. Pero hay gente que tiene una autoestima muy baja y se sienten condenados. Yo estoy maldito y siempre voy a ser un infeliz. ¿Dónde está eso escrito? ¿Por qué tú crees eso? Es tu decisión. Es tu decisión. Por eso es importante la transformación de nuestro entendimiento. Y por eso es importante leer la Biblia. En la Biblia no dice eso en ningún sitio. Y es importante creer lo que dice la Biblia. Entonces, damos un giro completo al principio. Y la pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién dices tú que eres? Interesante, ¿verdad? Una pregunta. Sí, hermano. ¿Usted está haciendo una pregunta retórica o sencillamente para que...? No, sí, no hay que contestarla. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Regularmente cuando alguien me pregunta cómo tú estás, yo siempre digo: muy bien, por la misericordia de Dios. ¿Está mal? No, está bien. Sí. Sí, esa pregunta te está preguntando tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? Yo. Y a veces hay que ser bien honesto y decir: hoy no me siento muy bien. Pero eso no es algo negativo a tu autoestima. Hay que estar bien atento a lo que nos están preguntando.
Si te estoy preguntando quién eres tú y tú le dices no valgo nada, estamos en problema. Estamos en problema. So, cuando usted vaya a contestar la pregunta ¿quién es usted? ¿Quién eres tú? La pregunta no es a base de qué tú haces o lo que los demás dicen de ti. A mí siempre me han dicho. A mí siempre me dijeron. Eso no es. ¿Quién eres tú? Tú me dices quién eres tú. Esa pregunta la tienes que contestar solamente tú. Pastor, y cuando dice la palabra de Dios, uno no puede tener un mayor autoestima que la que uno debe tener. Cuando usted dice quién eres tú, y uno comienza a decir, oh, yo soy una sierva de Dios, yo soy una profesional, yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, etcétera. ¿No está el ego ahí subido o sencillamente no sería más decir ser una sierva de Dios y ya? No, te voy a contestar por eso. So, nadie debe tener un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener. A ver, vamos a explicar eso. El concepto de uno mismo. So, tú puedes tener un concepto de ti más alto o más bajo. Los dos son malos. Pero si tú dices realmente quién tú eres, tú estás bien. Por ejemplo, ¿quién tú eres? Soy un pelotero. Juego en las grandes ligas. Si no lo soy, y estoy mal. Pero si lo soy, estoy bien. ¿Quién tú eres? Una maestra. Bueno, si realmente eres una maestra, estás bien. Si no lo eres, estás tratando de pretender ser alguien quien tú no eres. Eso está mal. So, si alguien te dice que es ingeniero y es un ingeniero, está siendo humilde. Te está diciendo la verdad. No hay nada malo con eso. Es verdad. Lo que pasa es que el pelotero puede ser pelotero o puede salir diciendo yo soy el mejor pelotero Sí. del mundo. ¿No? Entonces eso es tacky, o sea, eso Right. es no overestimated. Right. So, el hombre y la mujer cristiana que entiende esto, el concepto de uno mismo, trata de mantener la humildad, pero esta es la humildad. Tú no inflas esto. Sí, soy un pelotero. Ni lo disminuye, ¿no? Tú no lo disminuyes. Yo no soy nadie. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Dime quién tú eres, qué tú haces. No hay que tener ninguna vergüenza. Si trabajaste duro para estudiar, dime quién tú eres. Ah, qué bien. Te felicito. No hay que sentirse mal porque alguien logró algo. Si alguien logró ser pelotero de las grandes ligas y yo no llegué, nada, te felicito. Si alguien me dice, soy jugador de la NBA, yo hubiese querido. Pero no me tengo que sentir mal. Yo me alegro por mi hermano. ¿Está bien? Así que todo es nuestra autoestima. Usted no tiene por qué sentirse mal porque alguien logró algo y usted no. Usted logró otra cosa. Ay, perdón. ¿Quién? Oh, Nicole. I was just going to say that it's good to feel proud about your accomplishments. Claro. It's okay to say Sí, what you've accomplished. claro. Yo tengo esta historia que no sé a quiénes se las he contado, pero había un señor que vivía en un gran vecindario con una tremenda casa y todo el mundo pensaba que era un arquitecto o alguien famoso, pues tenía plata. Sin embargo, lo que este muchacho había hecho desde joven era recoger y tirar la basura. Y cuando aprendió eso, se compró su camión, empezó su propio negocio y se dedicó al negocio de tirar la basura. Pero fue muy productivo y logró tener lo que muchos no han logrado. Alguien le preguntaba, ¿en qué tú estás? Le dice, estoy en el negocio de la basura. What? So, él estaba lo más orgulloso de lo que había logrado. No hay que sentirse mal. Eso es lo que Dios le dio. Y lo hace bien. Lo hace bien. Y a su familia no le falta nada. Es un trabajo honesto.
Es un trabajo honroso. Es un trabajo honroso. ¿Está bien? Todo está en ti, es lo que tú decides hacer con tu vida. Y si yo escojo no hacer nada con mi vida y el otro sí lo hizo algo, ¿por qué yo me tengo que sentir mal? Mira, este se cree que es mejor que yo porque logró tal cosa. No hay nada mal con que él diga que logró eso. Y no hay nada mal que él le dé gracias al Señor. Nada mal. A ver. Vamos. Eso es importante que usted y yo conozcamos y podamos reconocer quiénes somos en Cristo. Porque nuestra identidad en Cristo se basa entonces en tu percepción de si eres un cristiano o eres una cristiana. ¿Y qué tipo de cristiano? Les invito a buscar en Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Ahora, Iberis, si tú me hubieses hecho la pregunta de otra manera, yo te digo que tú tienes toda la razón. Por ejemplo, la iglesia no es un lugar para venir a decir el ingeniero fulano de tal, ¿verdad? El arquitecto fulano de tal. En la iglesia no estamos para esos títulos. ¿Cuál es el título que tenemos en la iglesia? Hermano, hermana. Tú eres mi hermana y tú eres mi hermana. Si yo te pregunto a qué tú te dediques, ¿qué tú haces? Tú me puedes decir, yo soy ingeniero. Pero no hay ninguna razón para pararse ahí al frente y decir, yo soy el ingeniero fulano de tal. Licenciado. ¿Usted me entendió? Porque esas categorías las eliminamos dentro de la iglesia. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Doctor, yo no sé, pero a mí esta cosa como que me causa un poco de malestar entre cuando se paran personas en el púlpito a llevar la palabra y la pastora, no estoy hablando de usted, pero lo he visto en otras iglesias, empiezan, aquí tenemos a la pastora, profeta, misionera, fulana de tal, y entonces como que saca los globos y los tiros, o sea, porque como que para mí eso, yo no sé, yo a lo mejor estoy mal y si estoy incorrecto por favor díganmelo, o sea, para mí parte de la humildad es yo soy un siervo de Dios. Ya. Igual que él que abre la puerta, igual que cualquiera, ¿sabes? Ya. Porque eso es lo que nos llama a Dios, eso es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Ya. No decir que soy un pelotero que lo único que me tengo, no, soy un pelotero. Ya. Todo está cómo se hace y dónde se hace, ¿verdad? Pero en la iglesia también la gente se pone unos títulos de exaltación, ¿no? Ya no es suficiente, como dice Efraín, ser un predicador. Ahora somos apóstoles y profetas y obispos. Son unos títulos tremendos, ¿verdad? Y si todo lo que te invitamos es que predicar, hermano. Danos el sermón, chicos. Y yo no tengo ningún problema que Dios te haya usado y lo demás, pero no hay que traer todo el resumen así, ¿eh? No hay que traer todo el resumen así. All right. Ok. Estamos en Efesios 1. Alguien que lea del 15 al 18. Amén. Abriendo en su carne la Wait. Efesios capítulo 1. Efesios, Capítulo 1. ok, Versículos 15 al 18. ok. Dice, por esta causa también yo, Ujú. habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí lo que el apóstol está diciéndole a los hermanos
Tenemos que orar para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que usted y yo podamos entender qué es lo que hemos heredado, quiénes somos en Cristo y para qué es que Dios nos ha llamado, para qué nos apartó. Porque esta es parte del problema, que no sabemos quiénes somos en Cristo. Así que vamos a explorar unas cositas y ver quiénes somos. ¿Amén? Filipenses 1:1. ¿Quién lo lee? Filipenses 1:1. Ahí mismo después de Efesios. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están escritos, con los obispos y diáconos. Ok. En Cristo, ¿lo vio? Y si usted va por todas las cartas, usted se va a encontrar esa frase, en Cristo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando que estábamos en Adán o en Cristo? Que Dios solamente reconoce dos familias espirituales. Los que están en Adán son los incrédulos y los que están en Cristo son los creyentes. Y que usted era uno o el otro y que usted tiene que escoger. Y que cuando Dios te ve en Cristo, tú eres salvo. Pero hay que estar en Él. Hay gente que todavía no sabe lo que es esto de estar en Cristo. Vamos entonces a Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo lee? 8:17, pastor. Sí. Amén. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice ahí. Que eres un hijo o una hija de Dios, que por lo tanto eres heredera y coherederos con Cristo. Alabanza, Rey. Hay una asociación porque tú estás en Cristo. Y vamos a ver unos versículos más y vamos a explicar eso ya mismo. All right. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Después de los Corintios. ¿Quién lo lee? 26 al 28. Del 26 al 28. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos en Cristo y somos uno con Cristo. Como que somos la misma cosa. Estamos en Él y somos Él, uno en Cristo. Le voy a dar un versículo más para que usted vea esto. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Amén. Ujú. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Santo. Somos uno con Jesús. Y ahora, vamos a ver a este. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
Y aquí quiero esperar que todos estén, porque este es crítico, este es clave. ¿Lo tienen? Alguien que lea versículos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo estamos en lugares celestiales. Vivimos en lugares celestiales. Si usted dice, yo vivo en Fort Worth, no, usted vive en el cielo. Donde estás, si tú estás en Cristo, significa que donde quiera que está Cristo, estás tú. Porque tú eres uno con Él. Y si Él está en el cielo, adivina dónde tú estás. En el cielo. ¿Lo agarraste? Pero eso después que uno pierde ese cuerpo material. ¿Cómo? Pero eso después que uno pierde el Ahora. cuerpo material. No, ahora. Ahora. Ya mismo le explico un poquito más de esto. Pero también significa que la razón que tú estás en el cielo con Cristo es porque tú eres un hijo. Tú eres salvo, tú tienes vida eterna. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Eso implica también que tú eres un heredero. Todo lo que Jesús va a heredar, tú lo vas a heredar. Tú eres uno con Él. Somos uno con Él. Estamos en Cristo. Solo que Él hereda, tú también lo tienes. Por eso Él dice, a mí me dieron autoridad, tú tienes autoridad. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Se acuerdan cuando le explicaba eso? Por lo tanto, somos coherederos con Cristo. Vamos a heredar todos. Le dije que era un poco más complicado esta noche. Lo que pasa es, pastor, que dice la palabra de Dios que sangre ni carne puede estar en la presencia Sí, de no Dios. pueden heredar el reino de Dios. Sí. Ese es el comentario para ayudarla a ella a entender. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo que nuestro espíritu fuera perfecto. Por eso nuestro espíritu está con Jesús. O sea, espiritualmente estamos en el cielo. Pero sí, Ya. eso So que- es espiritual. Porque mientras estemos con esta carne, Todo lo que vemos en la tierra es reflejo de lo que ocurre primero en el en el cielo. cielo. Mira lo que dice la palabra. Que como tú y yo estamos en Cristo, en Él, dentro de Jesús, y somos uno con Él, tú y yo fuimos a la cruz de Calvario. Hemos muerto con Cristo. No solamente morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y vivimos en las alturas con Cristo Jesús. No, ya, es por eso que a uno como que le chocan las cosas que son, que no le agradan a Dios, uno tampoco lo agrada. Y las cosas que desprecia a Dios también uno como que la desprecia. Yes, y ese es el ministerio del Espíritu, que te pone ese sentir a ti. Y uno se siente raro y extraño. Uno como que ya no es de esta tierra. Y es que es verdad, no lo somos. Bendito sea Dios. Te estoy tratando de explicar quién tú eres, cuál es tu identidad en Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Sencillamente estoy dando la explicación a través de la palabra. So, ya no somos una nueva creación, somos una nueva criatura. No somos quienes usted y yo pensábamos que éramos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no es un decir, que este es el problema que tiene la gente. Sí, yo voy a la iglesia. No, si yo no estoy hablando de eso. No es un decir. ¿Dónde tú estás? Con Cristo en las alturas. Con Cristo en las alturas. Now,
Eso se llama tu posición en Cristo. Tu posición es que tú eres salvo, tú eres salva. Punto. Por la fe soy salvo. Y soy uno con Cristo. Y donde Cristo está, estoy yo. ¿Qué Jesús te prometió? Donde quiera que yo vaya a estar, tú estás también. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? ¿A esto qué se refiere? Esta es tu posición. Tu posición está en el cielo. Inalterable. Garantizado. Nadie te puede quitar tu salvación. Ni lo alto ni lo profundo. ¿Ah? Nada nos podrá separar del amor del Señor. Romanos 8, si quieren leerlo otra vez. Pero tu experiencia acá abajo en la tierra, esa va a ser tu percepción que estábamos hablando anteriormente. Y por ejemplo, nos oprimen, nos persiguen, nos atacan, estamos en tempestad, estamos en pruebas. ¿Y cómo usted y yo nos sentimos? Ay, yo no sé si soy salvo. Yo no sé si el Señor está conmigo. Porque nos hacen sentir que nuestra relación con el Señor se quebró. Así es. Yo oro y como que Dios no me escucha. Nos pasa cuando estamos enfermos, cuando estamos deprimidos, ¿verdad? Porque nuestro estado emocional está allá abajo. O si pecamos y tropezamos, contristamos el espíritu y ya no nos sentimos que somos uno. Nos sentimos distanciados, lejos del Señor. Lo que les quiero decir es que tu experiencia humana te puede hacer sentir que ya no eres uno con Jesús. Pero la realidad es esta, y no dejes que el diablo te robe tu identidad. La verdad es que no importa cuán mal tú lo estés pasando acá abajo, tú sigues siendo una hija de Dios y un hijo de Dios. Esa es tu posición. La Biblia dice que yo vivo en las alturas con Cristo Jesús. Eso no ha cambiado. Y tú le vas a decir, Señor, aunque no me siento bien hoy emocionalmente, yo sé que tú estás conmigo. Amén. Y yo sé que estoy en tus manos. Y eso no va a cambiar. Reclama la palabra, la promesa, porque esa es tu herencia. Eso es quien tú eres en Cristo. Eso no cambia por la manera que tú te sientes. Y déjenme decirle que hay días que uno se siente muy bien. ¿Amén? Y por eso que hay gente que piensa que pierde su salvación por cualquier cosa. Hay gente que no salva. Pero yo estoy hablando, si tú naciste de nuevo, si tuviste un encuentro con Jesús, tú no puedes perder tu salvación porque pestañaste. Te sientes mal, ok. Cuando tú te sientes distanciado de Dios, lejos de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconciliarse, orar, pedir perdón. Vuelve y conéctate con el Señor. Restaura tu relación. Aviva el don del fuego que está en ti. Y hasta que tú no establezcas esa conexión, no pares. No pares. Y si tienes que venir mañana a orar, ok. Y pasado mañana a orar, sigue. Hasta que, ¡pum!, llegamos. Ya. Esto está garantizado, pero esta experiencia humana, esto es horrible. Un día te vas a sentir, aleluya, gloria, y al otro día, yo no sé dónde está Dios. Como que se me fue. Ayer estaba conmigo y hoy se fue. Eso es bien interesante porque hay veces que uno se siente está de cerca o no está de cerca del Señor y el Señor siempre se encarga de dejarte ver de alguna manera u otra que Él está ahí. Yeah. Pero ahora que usted lo presenta de esa manera, me pregunto yo, si la persona siempre se visualiza para abajo todo el tiempo, él está decidiendo meterse allá abajo, porque eso es una decisión de cómo tú lo quieres ver, y eso lo puede estar
cohibiendo de ver al Señor diciéndole que está aquí. Correcto. Lo voy a poner un ejemplo. Esta semana me hicieron una pregunta de que cómo yo reaccionaría a si alguien le hace algo a mi esposa. Y yo le dije, yo no reaccionaría y me tildaron de loco. Y en realidad, si uno responde a esa pregunta como la respondería el mundo, diría, yo le arranco la cabeza a la persona, o sería algo así. Tú te das cuenta que en realidad tú no ves el mundo igual que lo ven las demás personas, y eso para mí fue un indicio de como que el Señor cambió mi corazón, porque no respondí como respondería el mundo. Pero si uno constantemente está pensando como que yo no valgo nada, yo no soy nada, ¿qué tú harías si le hacen algo a tu esposa? Pues yo le arrancaré la cabeza, porque en realidad yo pienso que yo no sirvo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí, claro. Eso, o sea, uno mismo puede decidir nublarse en la comunicación o la comunión con las cosas del Señor. Sí. Yo te lo dije bien. Sí. ¿Eso qué pasa? Recuerden que esto es por fe. Esto es por fe. Lo que Efraín está describiendo es lo que tú te dices a ti mismo. Si tú te dices que estás en Adán, yo no sé, pero yo no soy cristiano. Yo creo que yo no soy salvo. Yo voy a la iglesia por la mujer mía, pero pues, conforme a tu fe, te será hecho. Tú estás lacerando tu relación con el Señor, estás cortando la comunicación, porque tú estás diciendo, yo no soy un hijo de Dios. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú vas a contristar al Espíritu. No hay comunicación. Pero si tú estás acá y tú dices, no importa lo que esté pasando, no importa cuán oscuro esté esta situación, aunque me despidan del trabajo, yo sé quién yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Chacho, tú te vas a sentir gozoso, pero te acaban de despedir. Tranquilo. Yo estoy en las manos del Señor. Tu fe está firme, está fuerte. Claro que hace una diferencia. Por eso les digo, ustedes escogen, ustedes deciden quién tú quieres ser. Rosy. Muchas veces sí es porque uno se siente así, pero también la mayoría de las veces otras personas, cuando mejor tú te sientes que vas en los caminos, cuando tú estás gozoso, otras personas te tildan de fanático, de vas a venir tú ahora con eso, como tú eras antes, o sabes, cosas que uno hace como que en serio. Entonces eso te llena, como yo decía a mí, Sí. pero como que te cohibe, Sí. ¿Eso qué pasa? Mientras más tiempo tú pases con el Señor, ¿verdad? Varios años, tú vas a tener mucha seguridad de quién tú eres en Cristo. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo sé, a mí me gustaba mucho. Y los amigos míos me dijeron que cristiano y que tú no eres un religioso, nosotros sabemos quién tú eres. Y me invitaban a jugar dominó bajo el poste, porque ahí yo estaba toda la noche, hasta el otro día. Yo, si tú te criaste con nosotros sabemos quién tú eres. Ok, tú me conociste en esa época, yo era así. Ese era yo, era. Pero yo morí a eso y yo soy un nuevo hombre en Cristo Jesús. Yo no hago eso ya. So, tú tienes que afirmar tu fe, porque estas cosas vienen para sacudirte, para estremecerte, para hacerte que tú titubees. Si tú no estás muy segura en quién tú eres, pues si es verdad, si no, te aprecio, te estimo, pero tú sabes que no me voy a emborrachar contigo. ¿Quieres ir a la iglesia el domingo? Yo vi manos por acá, no sé, Richard y Xavier, dale, Xavier. Ahorita dijiste algo de cuando tú decías algo que no era. En ese proceso de convertirse, si tú como que dices, no, esto no está pasando, no estoy pasando por esto solamente para que tu autoestima mejore. Eso es malo. Ok. ¿Eso qué pasa? No solamente juegan con nosotros con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y convicciones, ¿verdad? Yo no creo eso.
yo no creo. ¿Está bien? Y mientras tú sigas diciendo, yo no creo, pues claro, te va a afectar tu fe, no vas a sentir nada, porque si dijiste que no creo, no creo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso sí, lo estás haciendo mal porque estás haciendo una confesión negativa. Pero cuando tú dices, no, yo creo. Eso fue lo que le pasó a Jesús en el desierto, ¿verdad? La serpiente vino para acá y él dice, escrito está, yo sé lo que dice el libro. Y ahí yo me voy a amparar. Y esas son las luchas grandes que hay. Y usted tiene que escoger y decidir en todo tiempo. Tú escoges y tú decides. Está bien, vamos a suponer que alguien aceptó a Jesús, se convirtió y está en Cristo. Pero hay gente que se pone negativa y niega su experiencia y su fe. Eso fue un momento allí, me emocioné. O mi mamá me pidió que yo pasara. ¿Tú me entiendes? Tú estás negando todo esto. Pues lo que estoy diciéndote es que tú vas a aseverar, cancelar tu relación con el Señor. Pastor, pero lo que él está preguntando es que, como si estamos pasando por una situación mal y tú dices a ti mismo que no, esto no me está pasando, así no te pones, you don't put yourself down or feel negative. So you're saying? Say it to me in English. I don't get it. So like if you're in a hard situation, like you're struggling, Okay. but then you tell yourself, oh, I'm not going through this, like you just totally ignore it, just trying to be positive with it. Okay. Is that something that you Ok, so si hay una tormenta y tú la niegas, no hay ninguna tormenta, todo está bien. That's not going to work. Hay una tormenta. El cristiano tiene que aceptar la realidad. Si tú estás bajo ataque del enemigo, estás bajo ataque del enemigo. Tú no puedes decir, el diablo no existe. Yo entendí que en el caso de lo que él pregunta, ahí es donde entra a la palabra de Dios. Y es lo que hace que active la fe. O sea, si yo tengo una situación donde estoy siendo atacada porque alguien me levantó una calumnia o hizo algo, yo tengo palabra del Señor para yo fortalecer mi fe. Pues yo puedo decir, no, tu palabra dice, Señor, que toda alma forjada contra mí no prosperará. Y toda lengua que se levante en juicio contra mí será condenada. Amén. Y al yo creer esa palabra, eso fortalece mi fe y hace que la mano de Dios se mueva a mi favor porque yo estoy creyendo que Dios interviene en mi situación. Muy bien. So, esta hermana me está diciendo, pastor, como esto es por fe, lo que sostiene mi fe, alimenta mi fe y fortalece mi fe es la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la qué? La palabra de Dios. So, ella conoce muy bien y tiene su herramienta. Cuando tu mente empieza a negarte ciertas cosas, a ti tú empiezas a confundirte, sentir otras cosas, te vas a la palabra. Te vas a la palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es escudo, o sea, para todos esos dardos. Y apaga todos los dardos del enemigo. Básicamente es aceptar lo que te está pasando, pero saber que quien anda contigo es más grande que eso y te va a ayudar a ti. Es como decir que mi guardaespaldas se va a encargar de ti. Porque esto no cambia. Tú estás en sus manos y Él tiene cuidado de ti. Esto no cambia. Es como enfrentamos esa situación. Debes de reír, bendito, me está tumbando mi ahora, pero cuando te venga la masa guapo a ti. Porque eso es lo que hace el espíritu, ¿no? Siempre tenemos que tener que creer y la fe va multiplica. Ujú. No puedes decir creo y no tener fe, porque los demonios creen, pero cayeron por no tener convicción. Sí. La fe es la convicción. Esto Sí. es lo que yo creo, esto es lo que dice la palabra y punto. Es Sí. blanco y negro. Punto. Sí. Tú tienes que creer esto. Tú tienes que creer que eres salva. Tú tienes que creer que eres salva. Si tú no crees eso, está frito. Ahí es que te derrotan. Pero si tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús, ¿por qué negar eso? Si esa es la verdad. Esa es la verdad. Y está en mí aceptarlo, afirmarlo y confesarlo. Y eso es lo que hace la diferencia. Richard, tú tenías... Es que se me vino algo en la mente cuando estábamos hablando de la identidad en Cristo, las personas que no tienen identidad en Cristo. Y se me vino así por curiosidad de que las personas que no tienen identidad en Cristo
Sí. O sea, que los que viven en el cielo somos extracelestes. Ya. Así mismo. Somos extracelestes. La cuestión es que al saber que somos extracelestes, lo que dijo mi hermano Efraín, de vez en cuando caemos a extraterrestres también, porque nos vamos, nos fuimos de la mente y se nos olvidó que somos hijos de Dios. Nos vamos a extraterrestres. La otra semana estudiamos que Adán era de acá abajo, ¿se acuerdan? Era un alma carnal. Okay. Pero aquí Cristo era un espíritu vivificador. Alright. Y mi hermana me dijo que mi espíritu nació de nuevo. Y mi espíritu y el espíritu de él somos uno. Nosotros somos espíritus vivificados, que todavía no podemos ver lo que vamos a hacer. Pero Pablo dice que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Cuando usted y yo pasemos a la otra vida, vamos a morar con el Señor y seremos semejantes a Él. Estamos hablando de quiénes somos y en qué nos vamos a transformar. ¿Aceptamos eso, sí o no? Si usted acepta esto, usted tiene una identidad en Cristo. Usted se identificó con Cristo. Y estamos diciendo que su identidad es a base de con quién usted se identifica. Identifíquese con Cristo. Yo estoy en Cristo, en Él. Yo estoy en Cristo. Y si el diablito viene a ponerte cosas en tu mente, tú eres salva. Ja, ja, ja. Eso no es verdad. No, yo estoy en Cristo. Yo sé quién yo soy. No seré la mejor cristiana, no soy la más poderosa, pero soy su hija. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida. Nadie. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Ok, vamos adelante. Vamos al capítulo 1 de Efesios. Alguien que lea versículos del 3, 4 y 5. Capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Usted vio lo que dijo eso ahí? Que usted y yo fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Lo leyó? Siga estudiando eso. Pero lo más lindo es que estamos ahí porque somos sus hijos, somos amados, somos aceptados, fuimos adoptados en la familia de Dios. Por eso es que tenemos todas esas bendiciones. Hay gente que dice, a mí nadie me ama. No, Él te ama. A mí nadie me acepta. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Jesús te aceptó. El Padre te aceptó. No hay una sola persona que esté en Cristo que deba sentirse, nadie me ama y nadie me acepta. Siempre, toda mi vida, eso se acabó. Eso fue tu vida antigua. No sigas repitiendo eso porque eso no es cierto. A lo mejor fue cierto antes de Cristo, pero ahora en Cristo eso no es cierto. Porque hay que repetir eso. Tú escoges. Si te quieres sentir rechazado, sigue repitiendo eso. Porque ya no es cierto. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Pastor, y cuando tú descubres tu identidad en Cristo, uno siente una tranquilidad tan grande, una paz en su corazón, que como Él tiene todo en sus manos, Él está manejándolo todo. Así es. Tu corazón está en paz y en tranquilidad. Así es. Hay gente que quiere ser víctima. Ay, pobre de mí, todo el mundo siempre me pisotea, me patea. No, eso no es cierto. Tal vez en el mundo, tal vez en tu niñez, pero desde que tú viniste a Cristo, no, el Señor te cuida y Él te guarda. Amén.
como la niña de sus ojos. Él te rodea. Cuida tu entrada y tu salida. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú afirmas? Hay que meterse en la palabra y decir, espérate un momentito, esto es esto. Esto es esto. Hay muchos cristianos que llevan muchos años en la iglesia y no afirman lo que dice esto aquí. Porque todavía tienen la cinta antigua, el video antiguo. Y siguen repitiendo esas cosas. La tienen contra mí. Ahí me vienen a perseguir. ¿Quién te está corriendo, man? Jesús no te está corriendo. Te abraza, te tiene de la mano, te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Pero si insistimos en estas cosas, nos estamos saliendo de una relación muy linda con el Señor. Y mientras tú estés aquí, tienes paz y tienes gozo y tienes toda esa bendición. Pero está en ti afirmar tu identidad en Cristo, tu posición en Cristo, afírmala. ¿Te hace sentido? I hope so. ¿Pueden las personas llegar a tener una experiencia con el Señor, a valorar la experiencia con el Señor si no han tenido una experiencia en el mundo? O sea, porque yo no puedo decir eso, claro, uno puede estar en el mundo, piensa que las personas lo tienen que querer, uno está todo el tiempo pendiente a eso, porque si no uno piensa que no es nadie, pero cuando uno viene a los caminos del Señor, en realidad todo eso pasa a un lado, porque tú te das cuenta que Él siempre está contigo y Él en realidad no te va a fallar, pero tú supiste lo que era y sabes lo que es ahora la relación con Cristo, le das un valor, o sea, la persona que nace en los caminos del Señor no necesariamente se expone a lo que usted y yo vivimos, su contraste de relación, saber lo que es bueno y lo que es malo, no es lo mismo, porque no vivieron lo mismo. Sí. Dice la Biblia que el agradecimiento en el Señor viene a base de lo mucho que el Señor nos perdona, ¿verdad? Al que Dios perdona mucho, ese hombre o esa mujer ama mucho a Dios. Pero tú te acuerdas quién tú eras y de dónde Dios te sacó y de dónde tú estabas. Y mucha gente allá afuera no tenía salida. Lo que le esperaba era la muerte. Pero en Cristo, el Señor nos dio otra oportunidad de rehacer nuestras vidas, de levantarnos, de ser diferentes. Y usted la aprovecha o la desprecia. Y hay gente viviendo de religión, o sea, vienen a la iglesia cada 6 meses. Pero no valorizan porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Usted me entendió? Entonces, para los que nacieron en la iglesia, en Cristo, pues no valorizan porque no tienen esa experiencia. Muchos años atrás estaba yo en la iglesia y un hermano lloraba en un círculo de oración y no entendíamos por qué este hermano lloraba. Y él decía, yo siempre oigo a los hermanos vienen a dar sus testimonios en la iglesia. Dios me sacó de la droga, yo era esto, yo era un ladrón. Y son unos testimonios de transformaciones tremendas. Pero yo nunca tuve eso. Yo siempre estuve en la iglesia y nunca hice nada malo. Y yo no puedo testificar eso. Yo quisiera poder dar gracias a Dios por mi vida. Y no puedo. Qué dilema, ¿eh? Y una hermana, sí, el Espíritu de Dios le dio sabiduría. Dijo, hermano, usted tiene el testimonio más grande de que todos nosotros. ¿Cómo? Usted puede hablar de cómo Dios lo cuidó y lo protegió de todo mal. Usted debe estar bien agradecido que usted no haya pasado por lo que nosotros pasamos. De testimonio, glorifique el nombre del Señor por eso. Se quedó sin palabras. A veces Dios está haciendo cosas por nosotros y nosotros no la vemos. No la vemos. ¿Verdad? Todo está en percepción. Si lo ves o no lo ves. Si no lo ves, no lo vas a agradecer. Y así hay gente. Así hay gente. Aunque hayan nacido en aspectos de pastores o hayan conocido al Señor desde pequeños, todos tenemos nuestras situaciones. Unas mayores y unas menores.
siempre va a tener su situación porque de algo Dios tiene que afirmar su fe y probar. Sí, sí. Entonces cuando yo me convertí, yo creía que eso era la cosa más grande del mundo, ¿no? Y wow, lo que Dios ha hecho por mí. Y uno pasa tiempo y uno empieza a conocer las historias de ciertos hermanos que nunca hablan en la iglesia. Porque hay gente que se avergüenza de lo que han hecho. Y está bien, la Biblia dice que usted no tiene que estar, ¿verdad? Pero yo he escuchado testimonios de gente que uno se queda, wow. A ver, siempre hay alguien que ha pasado por algo peor que usted. Lo quiero poner de esa manera. Y usted no se imagina quién es. Porque muchos de los hermanos y las hermanas son calladitas. No tienen por qué hablar. Ellos lo que quieren es dar gracias al Señor. Y te vienen al culto y te vienen a la iglesia, son fieles. Ya, esa hermana viene todos los domingos, pero calladita, sí. Ajá. Pero muy agradecida ella. ¿Eh? Eso habla solo. Cuando yo veo una persona que persevera contra viento y marea, yo digo, wow, esa mujer ama a Dios profundamente. Sí, pues hay una razón para eso, ¿sabes? No lo ha dicho, pero yo te aseguro que hay una razón por qué ella es así. ¿Bien? Y el que persevera en esto es porque ama a Dios, porque Dios ha hecho una diferencia en nuestras vidas. ¿Bien? All right. So, a veces no es el que habla más o el que se para aquí a asustarnos, ¿verdad? Que uno dice, oh Dios mío. A veces es la persona calladita la que tiene el testimonio más tremendo. Y así es esto. Y así es esto. De lo que estamos hablando del testimonio, hay que saber dónde se da y cómo se da el testimonio. Porque en todas las iglesias siempre va a haber quien hable de más, quien hable de menos. Y usted se tiene que cuidar de su testimonio porque a veces te da su testimonio y dejan de verte como esa persona que te dio. Sí. Como un ejemplo, un hombre que abusó de niños. Dios lo sacó de todo eso. Tremendo en el Señor. Y lo dice ahí. Si usted ve que su hijo va al baño y ese hombre va atrás, usted tiene que saber cuando da su testimonio, cuando da su testimonio y a quien le da su testimonio. Que edifique. Sí, por eso, cuando yo era nuevo en el evangelio, a mí me gustaba dar esos cultos de evangelismo en la plaza del pueblo. Óigame, después me asustaban, porque se paraban en la plaza del pueblo a decir todo lo que había pasado, ¿no? Cuando uno cobra conciencia y uno tiene más entendimiento, uno dice, eso no es propio, eso no es correcto. Pero se van con el megáfono ese, ¿verdad? ¡Fua! Y yo era esto, y yo era aquello. Y Dios. Eso sí, hay que tener mucha sabiduría y entendimiento. Cuando Dios te dice, dilo, pues tú lo dices. Fuera de eso, resérvate. ¿Amén? Quiero cubrir unas cositas antes de irnos esta noche, que creo que es importante. Javier, ¿quieres decir algo? Nosotros como cristianos tenemos el hecho de distribuir la palabra, ¿correcto? Spread the word. Yes. So, in order for us to speak something that we have to, like, in order for us to teach somebody else the word, so we have to go through it in order to know how to teach them. Okay. So here's lo voy a decir en inglés y lo digo en español. So here's the deal with that. If you haven't been through it, you really can't talk about it. So that's the reason why God puts it through certain things. Yes. So la pregunta de Javier es, si uno no ha pasado por cierta experiencia, uno puede soltar y decirle a otra persona, le estoy diciendo, si tú no has pasado por ahí, va a ser difícil que tú hables sobre eso, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces él me dice, por eso es que el Señor nos hace pasar por ciertas cosas. Ya. La gente dice, no puede ser de Dios que yo esté pasando por esto. No, es Dios el que te está pasando por el fuego. Es Dios. El diablo me está quemando. No es el diablo, es Dios. ¿Verdad? Y te tienes que caer y te tienes que tropezar. El quebrantamiento es importante. El quebrantamiento es bello. Duele un montón. Pero hay que pasar por ahí. Si tú quieres que Dios te use, prepárate. Que vas a coger unos golpes bien fuertes. ¿Verdad? Míralo de esta manera. Antes que Dios usara a Jesús, lo tuvo que crucificar. Ya como tú usas palabras de decir. ¿Ya?
Pero no te preocupes, porque tú y yo estamos juntamente crucificados con Cristo. No te preocupes, ya estamos en el mismo bote. Está bien. Ay, yo como que no ayudo, ¿eh? Estamos en diversas pruebas o tribulaciones en las que decimos, Señor, pero ¿por qué si estoy tratando de ser obediente? Y ya cuando pasa el tiempo uno dice, ahora entiendo por qué pasé esto, porque tenía que prepararme para esa situación. Ya. Como alguien dice, Señor, dame paciencia. Ok. Te deben enseñar paciencia. Y no es a las buenas, porque la paciencia se aprende así. ¿Sí? So, cada vez que tú y yo le pedimos algo al Señor, Señor, dame esto, dame lo otro. Ok, prepárate. Porque te van a estirar. Te van a estirar. Ay. Efesios capítulo 4. Estamos en la meta final aquí. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Alguien que lea 11, 12 y 13. Y el énfasis es al final del capítulo 13. Lee el 11, el 12 y el 13. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. So, el ministerio, el trabajo de nosotros es ayudarte a ti a identificarte con Cristo y que tú sigas creciendo a la medida, a la estatura de Cristo Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús. Este asunto de que, yo sé cómo soy y yo no voy a cambiar. Oh, no. Oh, that's not going to happen. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que morir al yo. Tienes que dejar de ser quien tú eres. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Esa es la transacción. Esa es la transacción. Así soy, así seré hasta que yo me muera. Ok, pues no vas a crecer. Tú puedes ser testarudo, pero no vas a crecer. Nada, si el Señor te quiere cambiar, por más que tú digas, te vas a estrellar. Porque te van a dar bien duro. Dios tiene una manera bien interesante de humillarnos y enseñarnos humildad. Había un señor en la Biblia que le faltaba humildad. Su nombre era Faraón. El problema de Faraón es que se creía que era Dios. Y por eso cuando Moisés fue a hablar con él, no le hacía caso a Moisés. Si él es una deidad, él es el supremo, él es el tremendo. Y Dios le dijo, yo te voy a enseñar unas cositas a ti. Voy a hacer que bajen 10 plagas aquí. A ver qué tú puedes hacer. Y Faraón estaba impotente ante esto. Impotente. So, él endurecía su corazón porque quería insistir que él era un Dios. Le costó. ¿Está bien? Eso nos pasa a nosotros. Yo lo único que voy a decir es, nosotros no ganamos el pleito con Dios, ¿sabes? Mejor vamos a bajar el lomo, porque esa no la ganamos. Ya, vamos a rendirnos. Colosenses capítulo 3. Ahí mismo Efesios, Filipenses y después Colosenses, capítulo 3. Alguien que lea el versículo del 1 al 4. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. Ajá. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
Se emocionó. Como decía nuestro hermano, si tú has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba, donde tú estás sentado con Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. Solo estoy enseñando diferentes versículos, diferentes lugares donde se afirma que tú estás en las alturas con Cristo Jesús. No pongas tu mirada en las cosas de abajo, ponlas en las de arriba. Porque estamos cultivando la vida espiritual, la vida del cielo. ¿Para qué? Porque es que vamos a ir a vivir allí. Aquí estamos en una escuela aprendiendo para ir para allá. A veces pasan y a veces que no los exámenes. Ya, correcto. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Alguien que lea versículos 12, 13 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. So, al final, nuevamente, no pongas tu mirada en las cosas de acá abajo, las cosas de la tierra, las cosas del mundo, las cosas carnales. No hagas eso, deséchalas y comienza a vivir tu vida desde aquí, esta perspectiva. Nací de nuevo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me dirige, yo estoy en Cristo, yo soy uno con Él y me voy a comportar completamente de manera distinta porque Él me da el poder para vivir una vida nueva. Tú afirmas eso y te va a acontecer, porque conforme a tu fe te será hecho, es lo que tú crees. Pero si tú dices, no, yo no siento nada, estas son imaginaciones mías, pues tú no crees. No te puede ocurrir, no lo puedes experimentar. Estás negando la fe. Es de acuerdo a lo que tú crees. Mateo 9, versículo 29. Mateo 9, versículo 29. Mateo capítulo 9, versículo 29. Y quiero enseñarte este versículo para que tú veas que es Jesús quien lo dice, no es el pastor. Y Jesús dice esto por los 4 evangelios. Jesús no se cansa de enseñar esto. Alguien que lea el 9:29. Entonces les tocó todos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú afirmas? ¿Dónde tú te amparas? Sencillamente afirma que tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Por la fe, porque has aceptado a Jesús. Y no titubees. No dejes que nada ni nadie te saque de tu posición en Cristo Jesús. ¿Te identificas tú con Jesús? Yo te estoy exhortando que lo hagas, ¿verdad? Y yo no sé por qué hay personas que están dedicando su vida a otras cosas. Ese es su derecho. Yo lo que le voy a decir es que yo tengo 64 años, yo busqué, exploré, probé muchas cosas y al final
No hay nada ni nadie como Jesucristo. ¿Sí? Pero yo entiendo a la gente. Yo también me fui a provincia apartada, yo comí algarrobo, yo hice todo eso. Por eso les puedo decir a los demás, si quieres intentarlo, inténtalo. Pero no vale la pena. Y es una pelea de tiempo. ¿Sí? Muy bien, ¿algún otro comentario o una última pregunta? Sí. Pastor, en verdad que cada día uno dice, ¿qué es lo que le está pasando al hombre? Hoy me llega a mí un video de República Dominicana donde a partir del gobierno están decidiendo por consenso de un grupo de quitar el escudo a nuestra bandera, a nuestra emblema, porque el escudo tiene el emblema de Dios, paz y libertad, y en medio tiene una Biblia abierta en Juan, donde dice, le conoceréis la verdad, 26. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues quieren quitar eso porque eso quita de que todo el mundo tenga derecho a la idea de religión. Sí. ¿Qué es lo que le está pasando a mi República? Sí. ¿Qué es lo que está pasando al ser humano que quiere apartar a Dios de todo? No. Sin embargo, le rinden honor al diablo. Donde quiera está Halloween, los esqueletos, los zombies, los felices y contentos. Sí. Bueno, es una estrategia diabólica, porque nos están diciendo que ellos no quieren que los cristianos impongan nuestros valores a la sociedad, pero ellos están imponiendo sus valores, ¿verdad? Nuevamente, porque es un asunto de escoger. Tú escoges el bien o tú escoges el mal. Disculpe, pastor, yo creo que se está creando bien y se está haciendo un trabajo bien fino de crear la plataforma para que el nuevo reinado del anticristo se dé sin ningún tipo de Sí. problema. Eso para los cristianos son buenas noticias. Amén. Porque Sí. la venida de Dios está lista. Sí. Santo, alabanza. Sí. Eso es lo que está pasando. La venida de Dios está más cerca. Nosotros no tanto, pero el enemigo sabe. Ya. Están pasando tantas cosas y tantos falsos profetas que todavía mucha gente está esperando los falsos profetas. Y hay por montones Oye. falsos profetas. Santo Dios. Yep. La venida de Dios está tan cerca y todo eso es poco de lo que vamos a ver. Yes. So, todos nosotros conocemos que las escrituras nos enseñan que al final de los últimos días la gente se va a apartar, el mundo se va a apartar. So, yeah. So, tú lo ves y tranquilo, porque Dios sigue en control, eso no cambia. Amén. En los días de Noé, ¿qué le dijeron a Noé? Vete tú, nosotros nos quedamos aquí. Ok, pues. Nosotros nos vamos a ir con Cristo, no te preocupes. ¿Verdad? A mí yo sé que nos asustamos, yo también me preocupo, no estoy tratando de decir vamos a ignorar la realidad, pero al final, no importa lo que ellos digan, yo estoy en Cristo. Eso es todo, tranquilo, paz a vosotros, que estamos en buenas manos. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.